sociales. ¿Te parece si comenzamos, Víctor? Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Perfecto. Bueno, quiero agradecer porque todos, a pesar de que no hemos estado muy activos, las personas no han dejado de compartir, no han dejado de preguntar, no han dejado de buscar, vaya. Yo creo que Gracias. nos acostumbramos mucho a esta interacción, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. El primero es en el sentido de la terapia. Sí, Hay una persona que comenta, ¿cómo puedo saber los resultados de la terapia que tengo con el terapeuta, señor Víctor? Aquí un seguidor, una persona que ya vino a terapia, hizo el favor de comentarles, es muy recomendable la terapia con Víctor. Al inicio se siente el cambio, pero conforme vas avanzando se pasa y cumples. ¿Cómo podríamos decirle apoyar esa respuesta de esa persona que nos hizo favor de contestarle ese comentario? bien. La verdad, no sé quién hizo ese comentario, pues yo no veo las redes, no las veo, no estoy ahí pendiente. Pero sí, Manuel, si hay alguna inquietud me la pasa, por cierto, y yo estoy ahí al tanto para contestar, muchas veces por privado. En este caso particular no sé sobre qué terapia habla o hace la pregunta, pero muchas de nuestras terapias son muy fuertes, muy decisivas, muy de rápida acción, porque como dicen muchas veces los maestros, no hay tiempo para perder, no hay tiempo para demorarse. Entonces, mientras más rápido podamos llevar a cabo este proceso de conocimiento, este proceso de poder librarnos de estas ataduras, de estas creencias, de estos patrones, que todos traemos, absolutamente todos. Entonces, ahí es donde hace el cambio. Ahí es donde la terapia chamánica, digo chamánica porque a todas las terapias que yo he aprendido a lo largo del tiempo, le pongo mi impronta de medicinas ancestrales, ¿sí? Las medicinas que trabajaban nuestros primeros maestros, que trabajaban con su espíritu, con su fuerza viva, con su fuerza vital, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde empezamos a trabajar, desde ahí y con esa fuerza, siempre haciendo hincapié en ir a buscar el conflicto o el trauma desde la raíz, no estar perdiendo tiempo, desde la raíz y desde ahí empezar a sanar. Por eso es que la sanación es rápida, el efecto se siente muy a corto plazo. Y a medida que las personas, de acuerdo a lo que estén dispuestos a hacer, son los cambios que van a tener. ¿A qué digo dispuesto a hacer? Porque muchas veces un cambio necesita de un proceso, necesita de un seguimiento, de ciertos trabajos a hacer entre los dos, en donde ese proceso lleva un tiempo determinado. Ese tiempo determinado está, está pautado por lo que quieras sanar. Muchas veces en la primera cita hacemos una canalización donde podemos ver cuál es el conflicto para poder despejar dudas sobre qué es lo que deberíamos comenzar o cómo deberíamos comenzar. Este proceso es muy bonito. ¿Por qué? Porque nos hace entender en dónde estamos parados. Nos hace entender, si yo fuera un paciente, me hace entender qué es lo que pasó, para qué sucedió, cómo
debería encarar esta situación. Y no solamente cómo la debería encarar, sino cuál es la forma más efectiva para poder transitar este proceso. Cuáles son las terapias más efectivas, cuáles son la dieta más efectiva, la disciplina más efectiva. Porque todo este proceso lleva distintos factores. Cuando alguien hace un proceso determinado sobre un cambio fuerte en su vida, una ruptura, este proceso incluye un cambio de hábitos de comida, cambios de hábitos de ejercicios. Empezamos a hacer introspección, empezamos a hacer que el paciente se conozca a sí mismo y empezamos a liberar patrones, conductas, memorias, creencias. Empezamos a buscar cuáles son las programaciones que han quedado de acuerdo a estos cambios que han ido sucediendo o estas programaciones que quedaron en el subconsciente producto de las creencias que traemos o producto de intervenciones. Cuando hablamos de intervenciones nos referimos a, puede haber una intervención esotérica, puede haber alguna intervención energética, puede haber alguna intervención de algún otro ser que intenta manipularnos. Dentro de poco vamos a empezar a subir unos videos de unas terapias que hacemos bastante fuertes, donde liberamos a pacientes de ciertos traumas muy pesados. Y aquí se van a dar cuenta de esto que estamos hablando. Entonces, el cambio es rápido por ese motivo, porque desde el chamanismo he aprendido que los problemas tienen un comienzo, tienen un principio. Un trauma tiene un principio. Una situación que se repite tiene un principio. En algún lado empezó. En esta vida, en otra, en algún lado empezó. Entonces ahí nos dirigimos a ese lugar. Y en ese lugar lo comenzamos a sanar. Y si bien lo comenzamos a sanar ahí, las circunstancias que pasaron no van a cambiar, pero la carga energética que arrastró todo eso, eso es lo que vamos a sacar. Toda la carga. Entonces, es por ese motivo que el reflejo a esta sanación es tan rápido, tan efectiva y tan hermosa. Es altamente recomendada. Obviamente le agradezco mucho a quien hizo ese comentario. Le agradezco de corazón y ya me voy a fijar quién es para poderle agradecer personalmente. Gracias. Sí, sí, es importante darnos cuenta que al final de cuentas no dejamos de ser una comunidad que busca sanar como un bien común en todos, ¿no? Claro, Es la exactamente. intención. Bien, Vic, ¿te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Sí, sí. Bien. Esta pregunta tiene que ver con la terapia de emociones del arcángel Jofiel. Jofiel. Sí, perdónenme, discúlpenme. Aquí esta persona comenta que cuál es la diferencia entre esta terapia y la sanación chamánica. Ahí no nos ha hecho favor de como mencionar cuál ha sido la diferencia, pero de buenas a primeras, Víctor, ¿qué es una alternativa que le podrías responder? Pues la terapia de emociones de Jofiel, una terapia que él mismo me bajó, muy bonita, muy fuerte. Es una terapia, es una remoción de emociones, una remoción muy fuerte de muchas emociones juntas. Esta terapia tiene la bondad de mover a través de luz
y energía las emociones de nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente, antes de hacer esa terapia debemos hacer una consulta para ver en qué estado estamos, si esa terapia nos conviene hacerla ahora o en un tiempo después, porque es muy fuerte. El cuerpo tiene que estar preparado emocionalmente para poder liberarse de todas las emociones. Porque nosotros estamos acostumbrados a andar con un peso encima y es el peso de las emociones, es el peso del ego, es el peso de las creencias, es el peso de lo que no deberíamos tener. Pero este pájaro carpintero que está acá nos sigue dando. Entonces, tenemos que estar preparados para soltar todo eso. Esta terapia suelta muchísimo de eso, muchísimo. Es muy fuerte. Entonces debemos estar preparados, conscientes de lo que va a pasar, conscientes y fuertes, físicamente y emocionalmente. Ahora, en una terapia chamánica, lo que pasa es que en una terapia chamánica hay muchas, dentro del chamanismo hay muchas terapias, ¿sí? Tenemos iluminación, que es cuando hacemos una remoción de emociones fuertes como la de Jofiel, luego hacemos una terapia de iluminación. Una terapia de iluminación chamánica es acomodar todo el cuerpo, acomodar ese huevo luminoso a toda esta energía, volverlo a energizar, acomodar. Recuerden que sacar las emociones del cuerpo es como, a ver, se me viene a la cabeza como un mueble que tiene cajones, ¿sí? Y todos los cajones están llenos de ropa, de cosas, así, llenos. Supongamos que ese es el cuerpo y esas son las emociones. Abrimos el cajón, sacamos todo, no lo podemos cerrar y dejarlo vacío, ¿sí? Hay que llenarlo con luz, con energía, con carga, con el, electricidad. Hay que cargarlo, no puede guardarse vacío, ¿sí? Entonces, lo que hace el chamanismo ahí es eso, reintegrar, volver a acomodar todo ese huevo, volver a recuperar la energía que dejaste en las demás personas, traerla y devolver la que no te pertenece hacia el otro lado, hacia un equilibrio. Esa es una terapia. Otras terapias desde el chamanismo son recuperos de almas, recupero de energías, recuperar un futuro, ir a buscar un futuro en donde nosotros estemos bien, sanar un pasado, sanar una línea de tiempo, reencontrarnos con nosotros, sanar una vida pasada, entender, entender esto como que el chamán es un viajero y como viajero se va a mover hasta esa línea de tiempo en donde el paciente, supongamos hace 2 meses atrás, sufrió un hecho tan traumático que lo sigue marcando. Va a ir a ese lugar y lo va a llevar al paciente y van a trabajar con el paciente ahí y lo va a traer otra vez. Entonces, dentro del chamanismo hay muchísimas terapias. Ponemos terapias chamánicas, pero hay muchas. Hay reseteo de huellas. Reseteo de huellas es reconocer qué es lo que hemos hecho e irlo sanando, irlo equilibrando. Son nuestras huellas que han ido quedando, ¿sí? El chamán te comunica con tus antepasados, con tus muertos, con tu yo superior, con tu ser humano luz, te comunica con tu otra parte, la que deseas sanar, porque este cuerpo tiene su contraparte que desea sanar, ¿sí? Entonces, la terapia chamánica te lleva a eso. Es hermoso hablarlo, es hermoso saberlo y es aún más hermoso poderlo sentir. Un paciente que lo sientes, o sea, es un cambio.
Por eso es que dicen que las terapias son tan fuertes y el cambio es inmediato. Es inmediato, sí, porque hay un cambio de energía. Recuerden que el chamán no te sana. El chamán no sana. De plano, si el paciente no puede, va a intervenir el chamán. Y lo va a sanar, va a ir a hablar con su yo cuántico y va a empezar a entablar una negociación. Le va a preguntar, oye, ¿podemos sanarte? ¿Nos das permiso? Y empieza la sanación, empezamos a hablar el por qué, cómo, de dónde viene, qué pasó, cuál es el motivo. Nos va a llevar a situaciones, a vidas pasadas, a sueños, a pesadillas, a situaciones en la vida del paciente que hubo un cambio. El chamán rastrea todo eso, rastrea con su jaguar, rastrea, ¿sí? Y se posiciona en un hecho fundamental en donde hubo un cambio. Y de ahí hace la sanación. Entonces, eso es lo que hace el chamán. Y como dije, el chamán no te sana, el chamán modifica tu estado energético para que tu cuerpo sabio, tu humano luz, empiece con un proceso de autosanación. Te guía, te ayuda, te modifica, te cambia, te hace ver algo. De plano hay muchas personas que no pueden, entonces intervenimos. Pero si no, lo vamos llevando. Y hacemos toda una modificación para que el ser humano también entienda cómo tiene que hacer y no tenga que depender de un terapeuta, de un chamán, no, tiene que aprender a hacerlo por sí mismo. No sé si ha quedado más o menos claro. Yo creo que sí, Víctor. Me, me hace como que podemos rescatar varias cositas de lo que estás A mencionando. ver, sí, eso Eso son es, temas. sí. Fíjate que mencionas una parte en la que es algo más palpable sentirlo, vivirlo en ese punto, porque todo lo chamánico, a final de cuentas, recordemos con alguno de los videos que ya tenemos por ahí por el canal, que trabajamos con los elementos, trabajamos con Sí, toda esta parte de tierra, agua, fuego, y aire, ¿sí? Y en lo de el terapia de emociones, también lo sentimos, pero es más a un nivel álmico, podríamos decirlo, tal vez. claro. En las terapias de emociones vamos a trabajar sobre nuestro cuerpo emocional. Lo sacamos del cuerpo, de al cuerpo emocional y empezamos a trabajar ahí, en ese cuerpo. Y luego lo volvemos a integrar. Cuando sucede eso, el cambio es tan fuerte que si no venís preparado, unas 2 sesiones o 3, los mareos van a ser muchísimo, muchísimo los mareos. ¿Por qué? Porque tu parte consciente está acostumbrada a todo ese peso, a todo ese viento mental que está soplando y bullicio y que no te deja en paz. Es un silencio, es un silencio. ¿A qué lleva todo esto? A que el ser humano tiene que encontrar la paz. Para poder crecer tiene que encontrar la paz, la serenidad, el estímulo. Y en eso nos basamos. Nuestra mayor misión, yo he descubierto a lo largo de los años y de todo lo que vengo haciendo y lo que he aprendido y que mis maestros me han enseñado, la libertad. No depender del bullicio mental, aprender a escuchar, aprender a estar aquí y ahora, porque se habla mucho del estar aquí, el estar presente, muy bonito como suena, pero es muy difícil estarlo. El estar aquí ahora es escuchar una letra de una canción y no pensar en nada más, estar escuchando eso. Es escuchar un podcast y estar escuchando eso, no pensar en nada más. Llegamos a la conclusión que
el pensar, netamente pensar por vagancia es malo. Pensar en sentido de lo que estamos haciendo en el momento, sí, obviamente lo hacemos. Pero el otro pensamiento, el vacío, el pensamiento del pasado, el pensamiento del futuro, ese es un bullicio mental. Es un bullicio, es un viento, es una tormenta, es un huracán que no nos deja estar aquí y ahora. Estar aquí y ahora es ver estas plantas y verlas, sentirlas, tocarlas y perderse ahí sin pensar en nada. Muchas veces, y esto me tildan a veces de como de que me pierdo, pero yo no pienso mucho, o sea, yo estoy... ¿Por qué? Porque he aprendido a no pensar en vano. A veces me hablan, sí, no, y no pienso, y al menos sigo tratando de no pensar en vano. Cuando hago mis terapias o atiendo a alguien, lo hago desde el corazón, desde lo que siento, desde lo que transmito y desde lo que el paciente me transmite, desde su espíritu que se presenta, sus cuerpos se presentan, hablan, conversan. Vemos qué tiene, qué es lo que predomina desde sus intervenciones. Esto es muy loco porque sus intervenciones hablan. Un ser que está dentro de un cuerpo habla, te regaña, quiere que te vayas o si no, se pierden ante la energía del chamán, en este caso, que soy yo, pero podría ser desde un terapeuta, se pierden en esa energía en la cual se ven obligados a contestar. Entonces ya te dicen por qué están ahí, quién los puso, o si llegaron solos, o si fue un hecho traumático que abrió esa puerta para que pueda entrar, y que él es el culpable de esta situación que está pasando, de este desequilibrio físico, que las enfermedades, de este desequilibrio económico que le produce angustia y frustración porque es de la energía que se alimentan, la energía que extraen. Entonces, así es como yo en mi caso me entero de todo lo que hago. Yo leo su huevo, leo su energía. Y al leer su energía, mi energía se hace tan grande que los seres que lo están interviniendo quedan rendidos. Y eso pasa con muchos terapeutas. Lo que pasa es que muchos no lo saben leer o no lo saben interpretar. ¿Sí? En algún momento me imagino que lo van a poder hacer bien, pero así es como trabajamos, de esa manera. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por aclarar esta parte. Nos vamos a ir rápidamente a una última pregunta, A ver, ¿sí? Esta última pregunta tiene que ver con algo totalmente distinto a lo que hemos estado hablando. Esta persona comenta, dice, llevo más de 5 años viviendo solo. Nunca había sentido, nunca había visto, nunca había tenido como ese miedo de que alguien me está observando. Pero hace poco terminé con una amistad, una relación, y no hay día en que no sienta que esa persona está conmigo. ¿Debería de asustarme? pues sí, la verdad sí. Sí, porque sí se puede hacer, el pensamiento y la energía son tan fuertes que cuando alguien hace un acto de brujería, se hace muy fuerte por el pensamiento, por la fuerza mental que le invocó o que le impuso a ese acto que hizo. Esa fuerza mental, el odio, el rencor o el dolor, ¿sí? Generalmente sí, no es que deberías tener miedo, pero sí entrar a ver qué pasa. Esto sucede mucho en las casas antiguas, sucede mucho cuando compras muebles usados, cuando se adquieren vehículos usados que pueden haber tenido accidentes o cuando vas a rentar en una casa
que ha muerto gente allá adentro, o animales, o que ya hicieron cosas adentro, se ven mucho. Y el ser humano lo puede sentir en este tiempo aún más, este tiempo aún más. Denle importancia a lo que sienten, a lo que oyen, a lo que escuchan, a lo que presienten con su corazón. Denle importancia porque el corazón no se equivoca. La energía del corazón es única. Es una energía prístima, no se equivoca cuando siente algo. Entonces es preferible intentar buscar, perder un poco de tiempo y entender qué es lo que está pasando, porque a lo mejor no es nada malo, es hasta un recuerdo que ha quedado ahí, que se le dio tanta importancia y ya tomó su energía propia. Pero lo ideal es intentar que nuestro lugar de descanso esté limpio, sano, nuestro cuerpo limpio, sano, equilibrado, sin esas energías. ¿Por qué? Lo que tienen que entender que si aparece, si te hace algo, es porque de este lado hay algo que lo está llamando. Hay una emoción que no se cerró, hay un dolor que no se sanó, hay un odio que no se perdonó, hay un rencor que no se perdonó, que hace que lo esté llamando. Y quizás no sea él o ella, sino sea otra energía que está acorde, en sintonía con esa frecuencia de odio, de dolor, y está ahí alimentándose de lo que está pasando. Es necesario entender cómo funciona esto. Es necesario poder observar y observarse, porque es como le digo, para que suceda eso es porque de este lado hay algo. Hay algo que no está bien, hay una herida abierta, hay un sentimiento que no termina de salir, hay un perdón que falta, hay un rencor que no se sanó, hay un amor que no se completó, y todo eso invita a otras energías a que estén. Híjole, qué fuerte. O sea que si, por ejemplo, esta persona va caminando y en algún punto de algún lugar hay algún ente, hay alguna entidad, hay algún alma, hay algo perdido por ahí que esté conectado con ese tipo de emoción, ¿se lo va a llevar? Es que a eso le llaman se te subió el muerto, y en realidad es una frecuencia. Esa frecuencia puede ser tan fuerte que ya puede manifestarse. Los muertos tienen una particularidad. Cuando uno muere, los que van a morir ya saben que se van a morir, que están internados o viejitos, ya van haciendo su proceso. Pero los que tienen muerte súbita o muertes por accidente o asesinatos, distintos son los que se suicidan, de su capítulo aparte, pero también mueren y no se dan cuenta, casi ninguno se da cuenta que murió. Entonces empiezan a deambular, buscando qué pasó, buscando el entendimiento. A esos seres, personas como nosotros, otros chamanes, otras personas que se dedican también a cosas un poco más oscuras, los pueden ver y los aprisionan. Los aprisionan y los tienen, bueno, yo te voy a dar un cuerpo para que ahí puedas terminar de vivir lo que no viviste, sanar lo que no sanaste, y así vienen las personas que empezaron a beber de golpe, las personas que se enojan de golpe, las personas que se enfermaron de golpe. ¿Por qué? Porque esa energía de este ser que falleció bebía mucho, fumaba mucho, o era muy enojón, o tenía mucho apego, porque hay personas que mueren y no se van porque tienen apegos tan grandes, no se van. Y siguen viviendo en su hijo, en su nieto, en alguien de la familia o en alguien en donde se puedan pegar con una frecuencia parecida. Por eso cuando les digo que
el chamán sana desde la raíz es porque fue a ver eso. Fue a ver si esa energía que está ahí, si eso que está pasando el paciente es de su propia creación. Si es de su propia creación, tiene un porqué y vamos a ir al porqué y al dónde y al para qué. Ahora, si no es de su creación esto que está pasando, esta situación, este vicio, esta, este cambio emocional, este cambio económico, si no es de su creación, es de alguien más. Entonces ahí el chamán también va a ir a ver de quién es. Ajá, venga. ¿Qué pasó? Y yo estoy aquí por esto, por esto. Bueno, ahí en donde se hace el trabajo. De esa manera es como se trabaja. Por eso tienen tanta razón nuestros abuelos cuando decían se te subió el muerto. En realidad es una frecuencia. Pero esa frecuencia puede ser de muertos, de entes, de entidades, de demonios de baja denominación, por decirlo así. Son personas que han muerto hace muchísimo tiempo y son tan malas que no han querido cambiar y se van ellos mismos autodenominando demonios, por decirlo así. Y así nos hemos encontrado con muchísimas cosas, pero eso es lo que hacemos y es lo que amo. Y todo termina siendo o basándose en el desarrollo personal de cada paciente que llega, en el desarrollo personal de su persona física, de su persona emocional, de su empresa, de su negocio. Así, así es como trabajamos. Me quedó súper claro. Obviamente espero que también por allá, detrás de la pantalla, también les haya quedado claro. Qué bueno. Invitamos a que si deseas un poquito más de información, te acerques, agendes una cita. Si te gustaría conocer un poquito más de Quetzalcóatl, nuestras puertas están abiertas. Todos los días están abiertas. Puedes mandar un mensajito. Si acaso está un momentito salado, pero pues luego la volvemos a abrir. ¿Cierto, Víctor? Así es, así es. Sean todos bienvenidos. Recuerden, lo más importante es estar en paz con uno mismo, en paz con uno mismo porque los tiempos son fuertes, fuertes. Entonces debemos estar en paz. Gracias.